a todos los que nos ven y escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos un nuevo tema que titula El cerebro. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué es el cerebro? Hablemos primero de sus antecedentes. Desde tiempos antiguos se ha estudiado el cerebro desde diferentes percepciones o criterios. Y en la historia, el cerebro ha tenido un protagonismo diferente. Ha sido el centro de atención con diferentes circunstancias. Por ejemplo, en la edad antigua se conocía que el cerebro pues era donde se escondía el alma, era donde se alojaba el alma, era el hogar del alma. Bueno, eso pensaban algunos griegos, ¿no? En épocas antiguas. Bien, ahora, en la Edad Media, ¿cómo es tomado en cuenta el cerebro? El cerebro viene a tomar un papel que es menospreciado. Concebían esta idea de minimizar la importancia del cerebro, la iglesia, los sacerdotes, los curas, de la siguiente manera. Pensaban que de todos los órganos vitales que nosotros tenemos, el que era mucho más relevante no era el cerebro, sino se decía que era el corazón, ¿no? Bien, en la edad moderna tiene otro papel fundamental, ya que el cerebro ya no es ni lo uno ni lo otro que dijimos hace un momento. Ahora es un objeto de estudio científico, en donde se encuentran diferentes fenómenos y diferentes formas de estudio que en este se encuentra. Bien, entonces el cerebro se ha visto en la historia de las siguientes maneras, ¿no? Uno, como un escondite del alma, donde se escondía, donde el alma, después de que moría el cuerpo, se escondía en el cerebro de la persona y se manifestaba a través de recuerdos, sueños, etc. Bien, en la Edad Media, recalcando, es tomado en cuenta mucho menos que los otros órganos vitales que nosotros tenemos. El órgano que consideran en la Edad Media, la iglesia ya que tenía el poder de todo en la Edad Media, la iglesia decía que no era pues ningún otro órgano más relevante que el corazón. Es mucho más importante, de donde fluyen sentimientos, las ideas, los recuerdos, donde se encuentra el alma, todo. Ahí se considera que es el más importante. Y por último, recalcando por última vez, en la edad moderna, el cerebro viene a ser un objeto pero para ser analizado, para ser estudiado, para brindar unos conocimientos certeros, bien, con un método científico. Y ya se toma de una manera más seria qué es el cerebro, que tiene diferentes curiosidades, diferentes cualidades que uno tiene que ir estudiándolo con detalle. Bien, continuemos. A ver, hagamos unas cuestiones, unas problemáticas. Bien, preguntándonos lo siguiente. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? Esta preguntita que se hacían en diferentes tiempos, en diferentes civilizaciones, y también nosotros también nos los vamos a preguntar. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? El órgano vital. Bien, y por último también una segunda cuestión, ¿de dónde es que nacen los sentimientos? ¿Dónde nacen los sentimientos, las emociones, el amor, el odio, la amistad, la solidaridad, todas aquellas cuestiones que nosotros sentimos de afecto? ¿Dónde es que se alojan? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es su fuente de origen? ¿Será pues el corazón? ¿Así será? ¿O será el cerebro? ¿O será quizás otro órgano vital que quizás no sabemos muy bien? Vamos a ir respondiéndolo de a poco. Bien, ahora en la siguiente imagen podemos ver que
nos da una respuesta a la pregunta 1 de la cuestión anterior, de la imagen anterior, a esta imagen. ¿Cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? Bien, ahora vamos a responderla con los criterios más modernos, más contemporáneos, más hasta donde se ha desarrollado la ciencia, y nos da las respuestas y nos dice, bien, el cerebro es el órgano más importante, ya que del mismo nace, fluye, se origina todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todas nuestras ideas, sentimientos, emociones, se encuentran ahí. Así también su estructura es tan delicada, es decir, su composición, cómo se conforma, cómo se forma el cerebro, es tan delicada que hasta un golpe fuerte podría lesionarlo de manera parcial o total al mismo, y que podría tener grandes consecuencias para nuestra vida. Bien, ¿a qué se refiere de manera parcial? En parte o total, de manera absoluta. Digamos, un golpe en la cabeza, digamos, por un choque en la cabeza, un golpe que nos hayamos dado con algún elemento, con un martillo, con la pared, no importa el elemento que sea, siempre y cuando sea muy fuerte, capaz de lesionarlo, podría dañar bastante a nuestro cerebro, en parte, parcial o total, de manera absoluta al mismo, ¿no? Tanto que de manera parcial podríamos tener lesiones que pueden ser para toda la vida, podrían dañarnos quizás el cerebro, que, que algunas articulaciones de nosotros ya no se puedan mover a la normalidad de lo que se ve. Por ejemplo, un golpe en la cabeza, en alguna parte, en la parte frontal, en la parte lateral del cerebro, un golpe demasiado fuerte podría, digamos, causar que la persona tenga grandes pérdidas, grandes descontroles de su organismo, ¿no? Que ya quizás ya no va a poder controlarlo. Bien, o también podrían lesionarlo de manera total, ¿no? Con un golpe demasiado fuerte que incluso le lleven al hospital, y pues quizás ya esta persona lo pueda entrar en coma, o quizás pueda ser un vegetal, ¿no? Pueda tener una muerte vegetal, de que ya su cerebro está muerto, ya no puede funcionar, por más que se hagan todos los tratamientos médicos que se puedan, no es posible, sino que el cerebro ya ha muerto de manera total, y que ya no se puede hacer más. Bien, estructura del cerebro. Nuestro cerebro está compuesto de la siguiente manera. Está compuesto por dos hemisferios. Estas dirigen todo lo que sentimos, todas nuestras acciones, todo lo que somos. Bien, estos son los controladores de nuestro organismo, pero son dos. Bien, tocando nuestra cabeza de manera lateral, es decir, a los lados, a la izquierda tenemos una parte de nuestro cerebro, y a la derecha, el lateral de la derecha, al lado derecho de nuestra cabeza, se encuentra la otra parte de nuestro cerebro, que ambos hacen el total del cerebro. A esto se los llama así: a la parte que se encuentra en nuestra cabeza, al lado izquierdo, se lo denomina hemisferio izquierdo, y a la parte que se encuentra de nuestra cabeza, de la derecha, se le llama hemisferio derecho. Muy bien, prosigamos. Bueno, ahora ahondando un poco más de los hemisferios, ¿qué cualidades poseen cada hemisferio? Miren, los hemisferios trabajan de manera conjunta, se colaboran, ¿bien? Pero hay ciertas características donde fluye más, donde se encuentra específicamente en ciertas cosas, ciertas actitudes. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, ¿qué tiene? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función?
el hemisferio izquierdo, en la parte izquierda de nuestra cabeza, bien, ahí esta parte de nuestro cerebro controla todas las articulaciones de nuestro cuerpo de la derecha. Es decir, articulaciones, ¿a qué nos referimos? Superiores e inferiores. Brazos, piernas. Brazos y piernas derecha e incluso hasta el ojo derecho lo controla el hemisferio izquierdo. Bien, el hemisferio izquierdo es quien controla toda la parte derecha de nuestro organismo. Bien, a eso se deben los movimientos. En relación al hemisferio derecho, en manera viceversa, ¿no? Controla las articulaciones izquierdas. Es decir, el hemisferio derecho controla el brazo, la mano izquierda y también controla la pierna izquierda de nosotros que tenemos. Bien, y también controla incluso hasta la vista, bueno, la vista en relación al ojo izquierdo. En otras palabras, para sintetizar esto, los hemisferios controlan de manera cruzada nuestras articulaciones o nuestro cuerpo. Bien, prosigamos. Analizando más, el hemisferio izquierdo, ¿qué características más tiene? Es lógico, es matemático, ahí se encuentra el lenguaje, es realista. Bien, e incluso se puede decir de que la mayoría de los hombres piensan con el hemisferio izquierdo. Tienen estas características. Es lógico, trata de buscarle sentido a las cosas, es matemático, resuelve ejercicios geométricos, numéricos, también se encuentra relativo al lenguaje, domina el habla, es realista, es directo, entiende las cosas tal como son, el hemisferio izquierdo, sin darle vueltas a las cosas. Más o menos, ¿quién controla estas cualidades? Son los varones. Los hombres son y tienen estas características del hemisferio izquierdo. Por esa razón es que muchos son como son. Ni tan detallistas, ni tan quizás volteros, ni tan creativos, sino que son más realistas, más directos, más que no le buscan dar vueltas a las cosas, ¿no? Bien, ahora, el hemisferio derecho, ahora en sus cualidades, es mucho más diferente al otro. Este es más sensible, mucho más sentimental, mucho más espontáneo. También tiene las características del arte, es un artista el hemisferio derecho, creativo, le encanta el dibujo, pintar. También del mismo están las notas musicales, la música se encuentra también ahí, en el hemisferio derecho, y pues quienes más predominan en cuanto al género son las mujeres. Las mujeres generalmente más piensan con el hemisferio derecho. No todas, obviamente, piensan así, pero por su conducta podemos decir de que son sensibles. Claro que no a todos les gusta el arte, pero les gusta el arte, la creatividad, la música, ¿no? Mientras que los hombres tienen las otras cualidades. Bien, ahora vamos a ver, claro que, miren, una cosa más es que estas cualidades no son todas. El hemisferio izquierdo y derecho tienen muchas más cualidades, pero para ir siendo más sintéticos e ir al grano, vamos a hablar de estas que son las más importantes o las más relevantes, ¿no? Claro que las demás también existen, hay otras más. Bien, bueno, prosigamos. Ahora, conociéndonos a nosotros mismos, ¿qué profesiones predominan en el hemisferio izquierdo? Bueno, como en el hemisferio izquierdo estamos hablando de que se encuentran ciertas cualidades, ciertas características, como ser la matemática, el realismo, el lenguaje, la lógica.
Las personas que sean hombres o mujeres, no importa, también hay mujeres que piensan bastante con el hemisferio izquierdo, eh, que están calificadas para ciertas profesiones que corresponden al hemisferio izquierdo, son, digamos, las siguientes. Son, por ejemplo, los matemáticos, los contadores, los físicos, científicos, las personas que trabajan en laboratorios, que manejan fórmulas, los ingenieros, eh, son personas que les encanta, digamos, este tipo de características, ¿no? O quizás también pueden ser los mecánicos. Son personas que digamos, entienden a la ciencia, a la ciencia porque su cerebro le ayuda, tiene la vocación porque su cerebro trabaja espontáneamente así. Entonces, el hemisferio izquierdo brinda ciertas profesiones de las que uno puede sentirse gustoso, como por ejemplo dijimos, contadores, personas que trabajan en el banco, ingenieros, personas que hacen unos dibujos pero no tan creativos que digamos, ¿no? Ingenieros, físicos que trabajan con bastante fórmula, eh, eh, ¿qué más? Personas que trabajan en laboratorios, que, que hacen las cosas directamente, ¿no? Bien, que no es necesario bastante creatividad, sino que buscan respuestas lógicas, coherentes y realistas, objetivas a las cosas. Bien, esto, los inventores incluso también pueden estar acá. Bien, los químicos, estos toringos, estos que hemos mencionado, claro que hay otras profesiones también que se vinculan con esto, piensan con el hemisferio izquierdo. Bien, ¿qué profesiones o qué carreras se vinculan con el hemisferio derecho? En estas tenemos las siguientes, como el arte, la arquitectura, dibujo, las personas que les gusta la música, el canto, las personas que les gusta tocar diferentes instrumentos, las personas que son muy sensibles, que les gusta escuchar a la gente, podemos tener incluso a los psicólogos, a los personas que trabajan en o que les gusta la carrera de trabajo social. Estas vienen a ser, digamos, carreritas que les gusta o profesiones que son adheridas al hemisferio derecho. Personas que sienten, digamos, que espontáneamente su cerebro, esta parte de su cerebro, el hemisferio derecho, lo hace relativo a uno a hacer o a buscar este tipo de profesiones. Como dijimos, la arquitectura porque requiere bastante creatividad, la música o canto o baile, ya que eso necesita bastante sensibilidad, emoción, ¿no? Dibujo, entre otras carreras, ¿no? Estas son las que se vinculan a esta, a lo que dijimos, ¿no? De las profesiones en relación a los hemisferios. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.